permiso, diputado presidente, señoras y señores legisladores, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza les saluda con respeto. El paquete económico 2016 debe reflejar los avances de las reformas estructurales ante un escenario económico adverso, así como producir mayor confianza para los inversionistas y apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Bajo dicho contexto, la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación se acompaña de un decreto misceláneo que tiene por objetivo una serie de ajustes contables, jurídicos y económicos con miras a promover el ahorro y la inversión, apoyar al sector primario y el combate a la evasión y elusión fiscal. Por otro lado, con la intención de fortalecer la recaudación, se propone flexibilizar los requisitos de entrada al régimen de incorporación fiscal, con lo que se amplía el universo de participantes potenciales al permitir la entrada de contribuyentes que realicen actividades propias del régimen y que al mismo tiempo obtengan ingresos por salarios o por intereses. Sin embargo, dadas las condiciones demográficas del país, lo anterior no es suficiente para incrementar la base tributaria. Ante tal escenario, le pregunto, señor secretario, aparte de las medidas para fortalecer el régimen de incorporación fiscal, ¿cómo prevé el Gobierno federal ampliar los ingresos tributarios e incrementar la base de contribuyentes? En relación a los impuestos especiales, llama la atención que la recaudación del impuesto a bebidas saborizadas que se proyecta para 2016 se incrementa en 11.92% respecto a 2015 y la recaudación del impuesto por alimentos no básicos con alta densidad calórica se incrementa en 9.58%. Dado que el objeto de estos impuestos no es exclusivamente recaudatorio, sino que nace con el fin extrafiscal de combatir la obesidad en México, preguntamos, ¿cuál es su opinión, señor secretario, respecto del incremento en la recaudación de dichos impuestos y si están logrando el fin extrafiscal para el cual fueron creados? Por lo que hace al impuesto especial sobre producción y servicios, se propone que durante 2016 y 2017 se establezcan precios máximos a las gasolinas bajo un esquema de bandas en niveles mínimos y máximos que permita una transición ordenada a la apertura del mercado de combustibles en 2018. Ello permitiría que ante cambios abruptos en los precios de las referencias internacionales de los combustibles, los precios máximos al público reflejen la cotización de dichas referencias. En tal sentido, le pregunto, señor secretario, para establecer dicha banda, ¿se ha considerado la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica en su carácter de autoridad responsable de vigilar los mercados para garantizar un entorno favorable a la competencia en beneficio de los consumidores y el crecimiento económico de México? En relación a los ingresos petroleros, destaca la tendencia a la baja del precio de la mezcla mexicana desde el 2014, así como la caída de la plataforma de producción del crudo. Por otro lado, las transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo se reportan a la baja en 38.5% en términos reales. Si consideramos que los ingresos petroleros siguen constituyendo alrededor del 27% de los ingresos federales, le pregunto, señor secretario, ¿qué mecanismos se implementarán para soportar la caída de los ingresos petroleros y a cuánto ascienden los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios? Y finalmente, un tema de relevancia para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es el relativo al endeudamiento. Para 2016, los ingresos derivados de financiamientos se estiman en 609.240 millones de pesos, lo que representa el 3.17% del Producto Interno Bruto. Llama la atención que el Ejecutivo Federal, en el marco de su tercer informe de gobierno, propusiera la creación de los certificados de infraestructura educativa. Este mecanismo es un instrumento de mercado de deuda local
por lo que tendría que orientar parte del endeudamiento interno para crear dicha figura en atención a que se propone obtener recursos adicionales hasta por 50,000 millones de pesos. En diversas declaraciones se ha planteado que se utilizará como fuente de pago el Fondo de Aportaciones Múltiples en congruencia con la Ley de Coordinación Fiscal. En tal sentido, hago los siguientes cuestionamientos. ¿Los certificados de infraestructura educativa constituirán deuda interna? Y en caso contrario, ¿bajo qué esquema operará dicha figura? Y por último, ¿cuál será la garantía de dichos certificados? En espera de sus respuestas, gracias, señor secretario. Gracias, diputada Reyes. Tiene la palabra secretario Videgaray hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Diputada, muchas gracias. Hace usted varias preguntas. Empiezo por las medidas que se proponen en este paquete económico para promover la formalización, la ampliación de la base de contribuyentes. En primer lugar, estamos proponiendo, como usted bien lo señala, dar distintas facilidades y fortalecimiento al régimen de incorporación fiscal. Creo que ha sido exitoso la implementación del régimen de incorporación fiscal, tiene más de 4.4 millones de contribuyentes, pero con base en la experiencia de estos meses de aplicación, identificamos algunas mejoras que son las que se proponen a la Cámara de Diputados. Se proponen otras medidas que pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a acceder al crédito. Por ejemplo, el único historial de crédito que tienen muchas pequeñas y medianas empresas es que pagan a tiempo sus impuestos, pero no han sido nunca sujetos de crédito de bancos o de otras instituciones financieras. Se propone facultar a las empresas que así lo decidan a pedirle al SAT que comparta la información con la banca cuando así lo decida el contribuyente para acreditar que son contribuyentes cumplidos y por lo tanto buenos prospectos de crédito. Se propone la facultad de realizar sorteos fiscales para que aquellos contribuyentes que realizan pagos por medios electrónicos y utilizando comprobante fiscal puedan tener la devolución por parte del SAT de su compra. La idea es que se puedan hacer 3 o 4 sorteos al año como una manera de promover la formalidad y por lo tanto la ampliación de la base de contribuyentes. Es un incentivo muy claro para estar dado de alta el que se pueda tener estos reembolsos por parte del SAT. Y en general otras medidas que con mucho gusto podemos detallar en la información que les ampliemos al grupo parlamentario que usted represente. Con respecto al IEPS, al impuesto especial en materia de bebidas azucaradas y de alimentos de alta densidad calórica, se propone una estimación superior a la que se propuso en la Ley de Ingresos del año corriente, en virtud de que la recaudación ha sido mayor que la prevista en la Ley de Ingresos. Es decir, no se está previendo realmente, por supuesto no es un nuevo impuesto ni un incremento del impuesto existente, sino es una estimación basada en la información que tenemos de estos primeros meses, los primeros 7 meses del año, donde tuvimos una recaudación más robusta de la que se esperaba y que, por cierto, es un impuesto que claramente está cumpliendo con los fines extrafiscales. Según la información del INEGI y de otras fuentes independientes, ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, y se ha incrementado el consumo de agua natural embotellada. Es decir, los contribuyentes están ajustando su patrón de consumo conforme a los fines de salud pública que persigue esta contribución. Con respecto al impuesto a las gasolinas, toca usted un tema importante. El artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos prevé que durante el periodo de transición la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, deberá de vigilar el proceso de liberación del mercado de las gasolinas. Por lo tanto, la COFESE tiene esta facultad y habrá de ejercerla en el ámbito de su autonomía. No le corresponde, naturalmente, al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, establecer cómo habrá de actuar la COFESE, pero ahí está ya previsto en la reforma energética. ¿Para qué debe de intervenir la COFESE? Para asegurar que el mercado de gasolinas sea un mercado competitivo en beneficio del consumidor final y que la liberación del mercado no constituya una concentración en detrimento del interés de la gente. Con respecto a los certificados de infraestructura escolar,
quiero dejarlo muy claro, no son deuda pública, no son deuda pública del gobierno federal. En virtud, y eso atiende a la segunda pregunta, pregunta usted cuál es la garantía. La única garantía que tienen es la afectación futura que decidan hacer los estados del Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33. No hay otra garantía. Esta deuda no es exigible al gobierno federal, ni siquiera a los gobiernos de los estados, si el fideicomiso emisor no tiene los flujos para atender la deuda. Es decir, no hay ni una garantía ni un endeudamiento explícito de parte del gobierno federal. Quien compre los certificados en el mercado habrá de asumir dicho riesgo. Por supuesto tendrán un costo financiero, pero este costo financiero creemos que hay que compararlo con el costo de esperar en la modernización de escuelas, que hoy, gracias al censo educativo, sabemos que requieren pisos, que requieren techos, que requieren mobiliario escolar, conectividad y otro tipo de equipamiento esencial para la enseñanza. Gracias, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta para hacer sus comentarios la diputada Reyes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza agradecemos su respuesta, señor secretario. En nuestro grupo reafirmamos nuestra convicción de seguir buscando mecanismos que fortalezcan los ingresos del Estado, principalmente la recaudación tributaria, sin imponer contribuciones injustas para poder dejar de tener una dependencia directa con los ingresos petroleros. Lo anterior solo será realidad si se incrementa sustancialmente la base tributaria y se hace una correcta distribución de las obligaciones fiscales, pagando efectivamente más quienes mayores ingresos perciban y tratando con equidad a los contribuyentes. Es imperioso que las finanzas públicas comiencen a detonar el crecimiento económico para que las mismas sean cada vez menos dependientes de ajustes a estimaciones altamente volátiles. Por lo que hace a las medidas del decreto misceláneo, reconocemos que tienen como fin promover el ahorro, apoyar determinados regímenes especiales, así como otorgar una serie de estímulos fiscales tendientes a mejorar diversos sectores de producción del país. En Nueva Alianza somos testigos de las carencias en infraestructura educativa que reflejan las escuelas e instituciones educativas, por lo que seguiremos insistiendo en que los recursos que se obtengan por el consumo de bebidas saborizadas se oriente a bebedores escolares. En el mismo sentido, daremos puntual seguimiento a la propuesta de crear los certificados de infraestructura escolar con el objetivo de que se refleje en proyectos de alto impacto que beneficie a las escuelas y que no ponga en riesgo las aportaciones federales que deriven del Fondo de Aportaciones Múltiples. Insistiremos en la necesidad de implementar los mecanismos de transparencia a efecto de dar seguimiento periódico para mantener informado tanto a los inversionistas como a la ciudadanía en general. Y finalmente, continuaremos impulsando la participación de los órganos reguladores de la economía y del sistema financiero mexicano para que, de acuerdo a sus ámbitos de competencia, coadyuven con las entidades de la Administración Pública Federal en beneficio de todos los ciudadanos. Es cuanto. Gracias por su atención. Gracias, diputada Reyes.